Ha llegado ese esperado momento de que tienes que dar un discurso. Pero hay un problema, o varios. El primero de todos, no sabes cómo tienes que dar un discurso. A lo mejor no sabes cómo prepararlo. O simplemente no sabes ni por dónde empezar. Tranquilo, en este vídeo te voy a explicar las 5 cosas que debes tener en cuenta para poder diseñar y preparar un discurso que será muy bueno. Vamos con ello. El primero de todos, debes tener claro cuál es tu objetivo. ¿Qué objetivo buscas conseguir con tu discurso o tu presentación? A lo mejor simplemente es como los telediarios, informar sobre un hecho o un suceso que está ocurriendo. También puede ser que quieras agradecer a un grupo de personas su apoyo hacia tu persona. O a lo mejor deseas dar una información o unos datos para cambiar un hábito o una forma de pensamiento. El discurso dependerá mucho de nuestro objetivo y debemos tener claro cuál es. Y te recomiendo que cojas un folio y escribas en no más de 7 palabras cuál es el objetivo de tu discurso o presentación. Porque si esto no lo tenemos claro, no puedes continuar y no sabrás cómo diseñar tu discurso. Así que, por favor, en no más de 7 palabras, di cuál es el objetivo de tu discurso y escríbelo en un folio. En segundo lugar, el tiempo. A lo mejor simplemente tienes 1 minuto para tu intervención. A lo mejor tienes 3, 5, 15 minutos, media hora. A lo mejor tienes 1 hora o tienes que dar una clase que se puede extender hasta 2 horas. Es importante saber el tiempo del cual disponemos, porque si no sabemos cuánto tiempo tenemos que hablar, no podremos organizar adecuadamente nuestro discurso y por ende puede ser o muy corto o demasiado largo. Y no queremos que eso nos pase. Por ello necesitamos saber cómo ajustar y es preciso preguntar de cuánto tiempo disponemos. A lo mejor tienes 3 minutos y por tanto tienes que trabajar a partir de ello. O a lo mejor tienes que dar una charla como las charlas TED que pueden durar hasta 15 minutos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, aquí te recomiendo un ejercicio muy interesante y es una vez que tengas el objetivo y sepas cuánto tiempo tienes para diseñar tu discurso, más bien para transmitirlo, diseña tu discurso y practícalo a partir de la regla del 90%. O como a mí me gusta llamarla, la regla 4-5. Dicho de otro modo, si tú tienes 5 minutos para dar un discurso, prepárate para decir 4 minutos. De esta manera tendrás siempre un margen de maniobra que te permitirá para realizar pausas, para pensar nuevas ideas o incluso en el caso que te hayas quedado en blanco, volver a conectar y seguir teniendo tiempo suficiente como para estar dentro del tiempo establecido. Así que, aparte de tener claro tu objetivo, ten claro cuánto tiempo tienes para dar esa intervención que te gustaría mostrar a tu público. Vamos con el siguiente tip y es tener claro cuál es tu audiencia. No es lo mismo dar un discurso para un grupo de niños que para un grupo de adolescentes y mucho menos para un grupo de adultos. En este mismo sentido, a lo mejor tu público son empresarios, o tu público son profesores, o a lo mejor simplemente tu público son niños de 5 años. Esto hay que tenerlo en cuenta, no solo la edad de nuestro público, sino de qué cultura vienen, su ideología, si son religiosos o no lo son, qué cosas les gustan. Hay que tenerlo claro para poder utilizar las referencias adecuadas, así como el vocabulario que permita que ellos puedan entender bien lo que estamos diciendo y transmitir correctamente y de forma adecuada nuestras ideas. Dicho de otro modo, es adecuar nuestro mensaje a nuestro público. Y sé que algunos se estarán preguntando, pero oye Jorge, ¿y qué pasa si mi público es muy mixto? Pues yo te recomiendo que si el público es mixto, intenta ser lo más neutral posible, es decir, no tiendas a alguno de los extremos a polarizar a tu audiencia, sino que utilices ejemplos de un lado y de otro. Por ejemplo, si vas a hablar de política y tienes un grupo mixto en el cual puede haber gente tanto de derechas como de izquierdas o centro, yo te recomendaría que si das un ejemplo sobre la derecha, des después algún otro ejemplo sobre la izquierda. De esta manera tienes ambas partes del público contentas.
y les permite ponerse en ese mismo lugar. Así que, sin enrollarme más como una persiana, tienes que adecuar tu mensaje a tu público, porque los gustos, intereses e ideología de tu público decidirán cómo tienes que decir las cosas en tu discurso y qué cosas debes evitar decir. Vamos con el siguiente punto, que está un poco relacionado con el anterior, y es ¿cómo? Sí, el cómo. Me refiero a de qué forma vas a transmitir ese discurso, esa presentación, esa intervención. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del tono, nuestro discurso será totalmente distinto. A lo mejor quieres utilizar un tono humorístico y hacer que la gente pierda el hierro al asunto y se divierta. O a lo mejor quieres un tono dramático para que la gente diga, ¡buh! ¡Madre mía! Hay que cambiar esto. O simplemente quieres utilizar un tono neutral para poder informar sobre algo. Y es que en el cómo se determina la personalidad de tu discurso. Y esto es importante porque un discurso sin alma es un discurso que no llega. Y es por ello que debemos darle una personalidad a nuestro discurso. A través de determinados momentos utilizar un toque humorístico. En otros momentos meter un drama. En otros momentos ser un poco más neutral. En otros momentos dar más energía. Y en otros momentos reducirlo. Para que de esta manera nuestro discurso tenga personalidad y el cómo transmitimos el discurso tenga un impacto en nuestro público. En quinto y último lugar, y el más importante, el vocabulario. Seamos sinceros, un discurso que utiliza palabras y frases súper complejas será más difícil de entender. Creo que todos hemos estado en el instituto y cuando no entendíamos algún tema de física y química y el profesor hablaba con esa terminología que nosotros ni entendíamos, estábamos más perdidos que Wally en un mar de Wallys. Pues esto es lo mismo. Si esas cosas complejas a ti te hacían perder el foco y estabas que no sabías dónde meterte, ¿por qué demonios ibas a utilizarlos tú en tu discurso? Hay multitud de estudios que lo que dicen es que las palabras complejas no solo permiten que el mensaje de nuestro discurso se entienda menos, sino que hace que el público desconecte mucho más. Así que no podemos utilizar palabras complejas y frases súper extrañas. No, tenemos que utilizar un vocabulario que sea sencillo, que todo el mundo pueda entender. Aquí es donde muchos expertos han estado hablando y investigando respecto a este tema y han concluido que la edad mental de un público en general es de 7 años. Es decir, es como si estuvieras constantemente hablándole a niños de 7 años y por tanto, si tu discurso es entendible y comprensible por niños de entre 5 a 7 años, es un éxito comunicativo. Así que déjate de palabras extrañas y frases rimbombantes y sé más simple. Palabras que todo el mundo puede entender y frases comunes a todos los contextos. Y has visto estos 5 tips que son súper sencillos de aplicar y que puedes aplicar ya mismo para que tus discursos no solo sean memorables, sino que sean de una gran calidad que podrá captar la atención de todo tu público. Así que si en breve tienes una presentación o un discurso en el cual tú tengas que intervenir frente a un público, ya sea un grupo pequeño de personas o un gran auditorio, pon estos 5 tips en práctica para que tu discurso sea memorable y además esté bien diseñado y organizado, porque un buen discurso llega a los corazones y a las mentes de tu público.